estábamos viendo el campo del dipolo. Entonces habíamos visto aquí el de las dos carguitas acá, una carguita negativa y otra positiva de valor Q menos Q, bueno, más Q menos Q. Y estábamos hablando del campo en el eje del dipolo. El eje del dipolo se le llama a la línea recta que pasa por las dos cargas. Y lo otro es que estábamos tomando lejos ese campo. Estaba por ejemplo aquí al lado derecho. Al lado derecho, por acá, en ese punto, el campo no es cero. ¿Por qué el campo no es cero? Porque el campo es la superposición de campos de la carga positiva y la carga negativa. Pero resulta que la carga positiva está un poquito más cerquita que la carga negativa. Entonces el campo es un poquito más grande. Entonces ese campo que le llamé E plus. Y el de la carga negativa, recordemos que el campo de la positiva se aleja de la carga. O sea, si aquí está la carga positiva, el campo va hacia allá. Y la negativa, el campo va hacia la carga. Entonces, el campo negativo va hacia acá. Y es E menos. Pero E plus es un poquito más grande que E menos. Entonces, al restar esas, o sea, al sumar esos dos vectores, queda un resultado. Al sumar esos dos vectores quiere decir al restar dos componentes. ¿Por qué? Porque una componente sería positiva y la otra negativa. ¿Por qué? Porque si yo a esto le llamo vector AR, vector unitario AR, el vector que me dice la dirección del radio vector, ¿verdad? Entonces, hago la componente E plus R es igual a E plus punto AR por definición de componentes, y esto por definición de producto punto es módulo de E por módulo de AR por el coseno del ángulo entre ellos. El módulo de E es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R plus al cuadrado. R plus es la distancia de acá hasta el punto de cálculo del campo. R plus es esto. Esto es R plus. Y R menos es esto. Esto es R menos. R plus es un poquito más grande, perdón, más pequeño en este caso. Entonces, eso da el módulo. ¿Ya? Bueno, la componente. Es el módulo de este por el módulo de este por el coseno. Entonces, el módulo de este es eso. Q es positivo, entonces es el módulo, ¿no? AR, el módulo es 1, vector unitario. Y el coseno del ángulo es 1, porque AR va para allá y el AR va para allá. El coseno es de 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Ahora, con E menos, R es el producto punto E punto AR es igual al módulo de este, que es el mismo módulo del otro, porque los dos campos, no sería R plus, sería R menos. El módulo sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q positivo, porque es el módulo R menos al cuadrado. Es decir, ya no es esta distancia al cuadrado, sino esta, que es un poquito más grande. ¿Ya? Un poquito más grande. Y ya. Y como es el módulo, entonces no pongo signo menos aquí. El menos viene por lo siguiente. Porque va el coseno del ángulo entre estos dos. AR va para allá y E va para acá. El ángulo es 180 grados. Es el coseno menos 1. Entonces, la componente va con menos. Este menos y este más es lo que los estudiantes confunden cuando hablan de vectores positivos y vectores negativos. Y que si el peso es positivo o el peso es negativo. Y de que si esa fuerza es positiva o negativa. Entonces les aclaro de una vez por todas. No hay vectores negativos. No existe tal cosa. En el sentido de que no hay vectores menores que cero. No hay tal cosa.
lo que hay es componentes de un vector en un eje negativos. Componentes de un vector negativos, o positivos, o cero. Pero vectores no, miren que estos son escalares, porque son productos punto. De lo que puede ser negativo es el E sub X, el E sub Y, el E sub Z, o la fuerza X, la fuerza Y, o sea, las componentes. Pero el vector como tal, no hay vectores positivos, no hay vectores negativos. O sea, no existe ese ordenamiento de vectores según el cero de aquí para allá y de aquí para acá, no. Existen componentes que son escalares, las componentes son escalares porque es un producto punto, es un producto escalar, positivas y negativas. En este caso, esta componente es positiva porque la R lo dejé para allá, porque lo dio para allá, porque me dio la gana, ¿ya? No, porque es el que se aleja del punto donde está el dipolar. Bueno, entonces, sumo las componentes. Ya, te voy a sumar las componentes, me va a quedar R plus menos R menos. Saco factor común de una vez, 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q que multiplica a 1 sobre R menos R plus al cuadrado menos 1 sobre R menos al cuadrado. ¿Ya? Y esto, como esto está lejos del origen donde está el dipolo, es lo que yo hice aproximándolo con, ¿cómo se llama? Que dije, el cuento este de que toda curva en pequeña escala es una recta. Voy a volver a hacer ese razonamiento. Pucha, me quedé algo ahí ya. ¿Alguien tiene papel higiénico por aquí? ¿Me preste el pedacito de papel higiénico? A piece of paper. A ver. Me gustaría que esta quedara grabada porque tiene que ver con uno de mis videos. Entonces lo que voy a hacer es usar este pedazo del papel. Entonces, yo voy a hacer esta resta. Y lo que voy a hacer es graficar la función 1 sobre R cuadrado respecto a R, que es lo que dice. ¿Ya? Entonces, tengo eje R y aquí está la función f de R. Y mi función es 1 sobre R cuadrado. ¿Cómo es esa función? Cuando R tiende a 0, esa función tiene infinito, y cuando R tiene infinito, tiende a 0. Entonces es algo así. Silva la función. Me encantó. A comprar esta marcación. Película, corazón. Bueno, entonces es así. Entonces, aquí tengo R más. Entonces R menos aquí. Aquí tengo R más. Y aquí tengo R menos. Son bien cerquita porque la diferencia de las distancias es pequeña en comparación con la distancia. O sea, esta distancia aquí entre ellos es D. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acá ya hay R plus y de acá ya hay R plus más D. ¿Ya? Y D es muy pequeñito en comparación, este pedacito vale D. D es muy pequeñito en comparación con estas armas. Bueno, y entonces lo que yo tengo es un pequeño sectorcito de la curva. Y toda curva en pequeña escala es una recta. Entonces, yo tengo aquí el valor de R plus y aquí tengo el valor de 1 más R plus al cuadrado. Este es R menos y aquí tengo el valor de, este es 1 sobre R menos al cuadrado y este es 1 sobre R plus al cuadrado.
y necesito hallar esta resta, es decir, esta distancia. Esa distancia. ¿Ya? Hasta ahora he entendido todos mis razonamientos, ¿cierto? Y aquí viene la parte, comillas, difícil. Any questions? Is there any questions out there? Entonces, ¿a dónde viene la parte? ¿Por qué necesito esa resta? Pues porque me da esta resta. 1 sobre r plus al cuadrado menos 1 sobre r al cuadrado, o sea, esta distancia. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este pedacito de curva por una recta. Y ahí necesitaría el marcador rojo que no encuentro. I can find it. Esta mierda. ¿Por qué no está el marcador rojo? Where is the marcador rojo? No sé dónde es el marcador rojo. Bueno, whatever. ¿Alguien tiene un marcador verde o rojo? Por ahí se me puede mostrar. Borrable. ¿Qué se hizo Daniela Ortiz? Una cosa que me di cuenta en el video es que debo hablar claro, modular bien las palabras. Le zoom a este pedacito. Te voy a aplicar una función que se llama zoom. Ya, le doy ahí a los lupitas. Y eso me va a quedar aquí un triangulito. Y aquí está la curva, ¿no? La curva. Este triangulito tiene, este lado vale D. Este lado es el que necesito, esto, porque eso es 1 sobre r cuadrado menos 1 sobre r menos al cuadrado. O sea, esto. Necesito este lado. Tengo esta es conocida, que es una parte del tipo. Entonces, esto es una curva aquí. La reemplazo por una recta. Como esta distancia aquí, estas dos están muy cerquita, entonces es un pedacito de curva. Y resulta que el video número 3 de mi serie espectacular de videos dice: toda curva en pequeña escala es una recta. ¿Ustedes vieron series de Taylor? Bueno, es una de las herramientas más importantes de la física. Me va a tocar el jueves, mañana, en clase, que también se va a grabar, supongo. Mañana vamos a hablar de las series de Taylor, porque se usan no solamente, se usan en control, se usan en muchas cosas. ¿Ya? Lo que voy a hacerle yo aquí es mi introducción a las series de Taylor. A ver, rápido. Entonces, ¿a qué es igual? Esta es la distancia que me interesa, este X. Este X es esta resta. ¿Ya? X sobre D es tangente de este ángulo. Es tangente de este ángulo. ¿Está claro? Por cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? X sobre D es igual a tangente de algo. O sea que X es igual a D por tangente de algo. Hasta ahí todo claro, ¿no? Pasé a multiplicar la definición de tangente en este tipo de cosas, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente a este ángulo. Y si ustedes se acuerdan bien, la derivada en una curva le da la tangente, le da el valor de la tangente de la línea tangente. ¿Sí? Ahora, como esto está tan cerquita a esto, la tangente a esta es casi fuera, la tangente a este igual a casi fuera la tangente de cualquier punto de la mitad. Porque los dos puntos están muy cerquita. Entonces yo estoy esa curva reemplazándola por una recta. ¿Está claro?
Entonces, la tangente es igual a la derivada. La inclinación de la recta es igual a la derivada. ¿Está claro? O sea, la x es igual, a ver dónde me voy de aquí. X es igual a d por la derivada de la función r respecto a r. ¿En qué punto? En este punto, o en este punto, o en este punto es casi igual. O sea, si yo reemplazo la curva por una recta, todas las derivadas son iguales. Me da igual, o sea, no me menos, me más, o cualquiera de voy a llamarle R a eso. Y la derivada es, bueno, es la otra equivocación que te prometí, ¿o no? No, o sí. La derivada de la función 1 sobre R. A propósito, esta derivada es negativa. Por vean, ¿no? Vean. La derivada es negativa porque la función es decreciente. Entonces, miren, este x es un número positivo. Este ángulo, pero estoy tomando un número positivo. La tangente la estoy considerando positiva. Si la derivada es negativa, me toca ponerle un menos. Me toca ponerle un menos por acá. Un menos. Con ese menos se me arreglan los signos. ¿Está? Se me arreglan los signos, porque si yo le pongo el menos, me quedaría como si este fuera menor que este. Quedaría negativa. Que resulta que esta es mayor que esta, porque está en el denominador. Entonces, el pequeño en el denominador se manda. Bueno, y pongo la derivada. Entonces me queda que x es igual aquí abajito, a menos de la derivada por dr, la derivada de 1 sobre r cuadrado, ahí cometiendo otro error, es menos 2, ¿ya? Por la derivada que es menos 2 sobre r al cubo. Menos 2 sobre r al cubo. D por menos 2 sobre r. ¿Por qué? Porque yo tengo la derivada de r a la menos 2. Entonces es menos 2 y r a la menos 3. Entonces, esto. Ese es x. X es esta resta. X es esta distancia. Y esta distancia es esa resta. 1 sobre r plus al cuadrado y 1 sobre r menos al cuadrado. Entonces reemplazo ese x aquí y me queda que ese campo r plus menos r menos igual. Entonces este menos con este menos se va y me queda 2q por d sobre 4pi epsilon 0 r al cubo. ¿Qué es r al cubo? Puede ser el valor de R plus, puede ser el valor de R menos o cualquier intermedio igual para un dipolo pequeñito en comparación con esa distancia. La respuesta es casi igual. Esta es la respuesta. Esa es el campo resultante, el módulo del campo resultante. Campo total, E total, es decir, el negativo y el positivo me dan estas cosas acá. Me dan estas cosas acá. Campo resultante de la suma de estos dos campos, el módulo de ese campo total y de hecho a esto. Ahora, lo quiero escribir como vector. Lo quiero escribir como vector. ¿Ya? Voy a escribirlo como vector. Listo, tomé carefully lo que voy a hacer.
Lo voy a escribir como vector. ¿En qué dirección va? ¿Hacia allá o hacia acá? El total. El total hacia acá. ¿Hacia dónde? Hacia el norte, el salón de frente. Positivo. Sí, o sea, hacia AR, ¿no? Porque este AR más es un poquito mayor que el menos, porque la carga positiva está un poquito más cerca. Entonces va hacia allá. Va en la misma dirección del dipolo. El dipolo va hacia allá. El dipolo, recuerden que va del positivo al negativo. Bueno, entonces, Q por D es el dipolo, el número de dipolo. Entonces, mire lo que voy a escribir. El campo total, ya vector. Voy a borrar aquí esto. El borrador. Esto. Voy a borrar esto. Y esto que da como zoom. Y aquí esto que ya lo usé. Voy a escribir ahorita esto como vector. El E total es igual a 2P sobre 4pi epsilon 0 R cubo. Miren, el vector P va hacia allá. ¿Ya? Ojo, el vector P está acá, pero el campo lo estoy calculando aquí. Entonces yo pongo 2P, pero no quiere decir que traslade ese campo aquí. No. Simplemente lo que quiero decir es que el E total y el vector P van en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ya? Y el mismo sentido. Esta es la fórmula para el campo del dipolo en el eje del dipolo. En el eje del dipolo. Ahorita vamos a ver la fórmula para el campo del dipolo. Bueno, esperen. Esto funciona para ese lado. ¿Y qué tal para este lado? What do you say? ¿Dará la misma fórmula? O sea, por aquí. ¿Sí? Entonces, para este lado, la carga negativa está un poquito más cerquita. Entonces, el E negativo que se dirige hacia allá, porque él se dirige hacia la carga negativa, va así, y el E positivo que se aleja de la carga positiva va así. Pero el E negativo es un poquito más grande. O sea que también el resultante da hacia allá. ¿Entendieron? Miren, a este lado, este punto, y aquí está la carga negativa, y la positiva está acá. La negativa está más cerquita. Por lo tanto, el E negativo, que siempre va hacia allá, hacia la carga negativa, miren, allá el E negativo venía hacia la carga negativa. El campo de la negativa va hacia la carga. El campo de las positivas va desde las cargas, alejándose. ¿Ya? Entonces, el negativo va hacia la carga, el positivo va alejándose. El negativo es un poquito más grande. ¿En cuanto un poquito de este valor? Porque hacemos lo mismo, ¿no? Uno sobre el retrogrado, la misma cosa. ¿Ya? Solamente que aquí el R menos estaría acá y el R plus acá. La misma cosa. ¿Por qué el R menos estaría acá? Porque ya el R menos sería menor que el R plus. Pero es la misma función, ¿está claro? Y la componente AR de este sería positiva y de este sería negativa. O sea, el resultado da igual. El campo resultante daría con el mismo módulo y también daría en la misma dirección y sentido de P. También mirando hacia allá. Porque mire cómo va P, de la negativa a la positiva. O sea que esta fórmula sirve para ambos casos. La fórmula sirve para cualquier punto del eje. Para cualquier punto del eje del dipolo. Obsérvese lo siguiente, el campo ya es proporcional no a 1 sobre r cuadrado, sino 1 sobre r al cubo. Es decir, que si la distancia se duplica, ya el campo no se hace 4 veces más débil, sino 8 veces más débil. Si la distancia se hace 10 veces más grande, ya el campo no es 100 veces más pequeño, sino 1000 veces más pequeño. ¿Ya?
Es decir, decrece muy rápido ese campo del dipolo. El campo de un dipolo estático decrece mucho más rápido que el de una carga puntual. A ver, el de una carga puntual es 1 sobre el cuadrado de la curva vacía y el otro es 1 sobre el cubo, una caída mucho más grande. ¿Ya? O sea, si yo hago las dos curvas aquí comparativamente, 1 sobre r cuadrado da algo así. Se puede dar. Y 1 sobre r al cubo da algo así. La caída mucho más brusca. Pues, no llega a ser 0 nunca, pero la caída es mucho más brusca. Porque la derivada es mucho más pequeña. Mientras la derivada aquí es 2r, 2r a la 3, aquí la derivada es 3r sobre r a la 4. La derivada aquí es mucho más brutal, la caída es mucho más fuerte. Entonces el campo disminuye. Por eso es que ese campo no lo sentimos. Cuando el campo de un dipolo de una molécula, lejos de la molécula, no debe, no escucha, no le siente. Cerquita de la molécula, sí. Y entonces es ahí donde la molécula, a no ser de que sean trillones de moléculas, haciendo el mismo campo. Por ejemplo, cuando yo medio en un campo eléctrico externo, por ejemplo, si ese agua la tengo en un capacitor, como dieléctrico. Bueno, eso lo hablo después. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Cualquier pregunta. Porque Sí. la parte de ahí no entendí bien. La de las cargas negativas. Está la parte. ¿A este lado? Sí. Bueno, hagámoslo rapidito a este lado. Vamos a hacer los mismos componentes. ¿Ah? Vamos a tomar la componente radial con la componente R. E menos radial es igual a E menos punto AR. ¿Ya? Módulo de este por módulo de este por el coseno del ángulo. Resulta que este ya va en la misma dirección del de AR. ¿Ya? Mira que la R va por allá. Es este va al positivo. ¿Sí? Entonces ese me va a dar módulo de Q, o sea, me va a dar Q sobre 4pi epsilon 0 R menos al cuadrado. Esta distancia de la menos. Estoy hablando de la menos, ¿no? La de la más me va a dar lo mismo, pero con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque esta va para allá y la R va para allá. ¿Listo? Entonces me va a dar menos Q sobre 4pi epsilon 0 R plus al cuadrado. ¿Está? Ahora hago las componentes y me da esto menos esto. Me da lo mismo, o sea, me da lo mismo haciendo este cambio. Ya, me da lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, lo mismo. El positivo va a ser el R menos, eso es el R menos. El negativo va a ser el otro. Me va a dar la misma cosa. Ya fíjense que da lo mismo. Y entonces aquí en la gráfica este sería R menos porque el R menos es menor y este sería R más. Y sería el mismo X, ¿no? Sería la misma cosa. ¿Ya? Entonces el resultado me quedaría Q sobre D, 4pi epsilon 0, R al cubo. Me quedaría igual. ¿Está claro? Sí. Lo importante es al final. El resultado total, aquí a este lado, el E total me daría así, porque este es un poquito más grande que este. El E total tiene la misma dirección y sentido del P. Por eso lo puse con P, porque el módulo da Q por D a propósito. ¿Ya? Y aquí el E total también da en esta dirección. ¿Por qué? Porque este es un poquito más grande que este. También da esa dirección, da el mismo sentido y dirección que P. ¿Está claro? Y da el mismo resultado. ¿Está claro o alguna pregunta más? El E total va a ser igual A la suma vectorial, o sea, la resta de esas dos componentes, ¿ya? Y va a dar hacia allá, porque el que va para allá es un poquito más grande.
porque es el negativo y la negativa es el mismo más allá. ¿Listo? Bueno, ahorita miremos el campo en una dirección perpendicular al eje. Y luego vemos el campo en cualquier dirección. ¿Listos todos? Vayan. Que se hizo importante. Voy a borrar. Voy a borrar. ¿Ya? Aquí está el dipolo, digamos que aquí está la carga negativa. Y aquí está la carga positiva. Y bla, 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 bla. Entonces, voy a calcular el campo en la línea perpendicular al eje que pasa por el centro del dipolo. Escuchen la construcción tan hermosa y gramatical. El campo en la línea perpendicular que pasa por el centro del dipolo. ¿Ya? Es decir, una línea perpendicular, este es el centro del dipolo, línea perpendicular que pasa por el centro. Observen la línea tan perfecta que pasa por el centro del dipolo. Les voy a calcular el campo en algún punto de allí. Y de nuevo, esta distancia va a ser mucho más grande que la distancia, pues que el tamaño del dipolo. En el campo del dipolo interesan los puntos lejanos. Interesan los puntos lejanos. Es decir, voy a calcular el campo por acá. De hecho, ahí estoy mal. O sea, esto debe haber sido, digamos, 1 milímetro de distancia. ¿Qué requiero ahí que ustedes se acuerden? Bueno, suma de vectores a propósito, suma de vectores en forma gráfica. Porque como yo les dije, a mí las coordenadas me aburren tanto meter coordenadas, porque eso se llena de fórmulas y las fórmulas lo solucionan ustedes, me aburren a mí y confunden a la gente. En cambio, si yo puedo sumar vectores sin meter coordenadas, lo voy a hacer. Cuando toque meter coordenadas, meto coordenadas. Mientras pueda hacerlo sin meter coordenadas, lo voy a hacer. Bueno, ¿cómo es la cosa aquí? El campo del positivo, ¿qué necesito? Yo necesito lo que les dije la clase pasada. Si yo tengo un ángulo muy pequeño, en radianes, y no para este lado. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito, si tengo un ángulo muy pequeño en radianes, ¿sí? Si esta es la distancia, qué sé yo, el ángulo es ese sobre aquí, por definición en radianes, por definición. Pero, si el ángulo es muy pequeño, yo lo que puedo es este pedacito de curva reemplazarlo con recta. Reemplazar el arco por la cuerda. Y si a esta cuerda le llamo L, entonces esto es aproximadamente S sobre L. Eso está en el primer video. Que yo hice con mucho cariño y mucho amor, pensando en que los alumnos iban a verlo, emocionados, ¿ya? Impacientes en la realidad del video. Iban a verlo, iban a tomar una papel y un lápiz, a mirar los cálculos que se ven allí, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso era cuando uno era joven iluso. ¿Ya? Han pasado 4 años, o 3, no me acuerdo. Yo comencé a hacer los videos y me di cuenta que ustedes ni siquiera ven YouTube. Ustedes ya ven es puro TikTok. Ustedes ya van en TikTok. Ustedes yo voy a percibir en TikTok también. Hoy va en TikTok. Y obviamente que un video de esos es aburrido, ahí todo el mundo debía hacer TikTok y uno dice, escucha, ¿en qué momento el estudiante se concentra en ver un video de física? Pero ahí está este español, Santa Oña. Sí, me dijeron que estaba en TikTok, que se había ido de YouTube a TikTok. Y me pareció el primer video que vi de él bien entretenido. ¿Qué pasa con los aviones en Júpiter y en Marte? No sé qué. Sí. O sea, una idea muy básica, pero la hace rapidito. Y
en el intervalo de tiempo donde la generación de ustedes puede mantener la atención. Pregunta. Este pues, influencer, ¿no? Él tiene con otros demás influencers de física, tienen una página que se llama Amontas, donde dan cursos de física. Algunos son pagos, otros son pagos. Es como un YouTube, pero Para física, digamos. Es un YouTube para temas De ciencia. didácticos y de física y tal. Pero si no ven ni YouTube, imagínate. Generación de ustedes resultó bastante interesante. O sea, me gusta mucho la generación de ustedes por muchas razones. Entonces, porque mi hijo es de la generación de ustedes, pero hay cosas de la generación de ustedes que no comprendo. Lo del trap es lo de menos, ¿no? Bueno, esta carga Q positiva hace un campo alejándose de la carga. Es positivo. Y la carga negativa hace un campo acercándose a la carga. Uy, le pegué a la carga. Uy, casi. Entonces el campo Venus estaría así. Esta sería N. Ups. Y los dos campos serían iguales. ¿Por qué iguales en magnitud? Porque estará a la misma distancia. ¿Ya? Esta distancia es igual a esta distancia porque esto está sobre la mitad, sobre el eje de simetría, sobre la bisectriz, aquí decía. Entonces, estas dos distancias son iguales. Entonces, como curvo un poquito. Entonces, ¿ya? O consumí algo de mucha algo así, ¿no? Esto va un poquito más para acá y abramos un poquito esta carga negativa para acá y seguiríamos esto a la carrera. Esta curva positiva iría acá, pero entonces el centro quedaría más por acá, por acá. Entonces, ¿son iguales las cargas? sí, claro, es un dipolo. Recuerden que es neutro el sistema. Q menos Q da cero, la suma directa. Entonces los vectores son de igual módulo. Exactamente igual módulo. Pregunta. O sea, E más y E menos tienen igual. O sea, Magnitud. Sí, serían igual longitud, digamos, los vectores. Es que como en el anterior ejemplo decían que. Había un poquito más del más y un poquito menos del menos y viceversa, ¿cierto? Aquí no, aquí son iguales. Si es vertical, entonces son iguales. O sea, si el campo es. Lo que pasa es que son iguales porque, a ver, el módulo de este es Q sobre 4pi epsilon 0 al cuadrado, perdón, R cuadrado, R plus al cuadrado. Y el módulo del otro, el módulo, ¿no? El menos, pues sería el 4pi epsilon 0, R menos al cuadrado. Pero resulta que R plus y R menos son iguales. Porque este está sobre toda la mitad. Ya, por simetría. ¿Listo? Porque este lado es igual, este lado es igual, entonces este lado es igual. ¿Listo? Entonces el R más y el R menos son iguales. O sea, los módulos de los vectores son iguales. Ahora, el del positivo se aleja de la carga, es decir, va para allá. El del negativo se acerca a la carga, se entiende. ¿Está claro? Pero los módulos son iguales. ¿Ya? Las cargas son iguales porque el sistema es neutro. Bueno, entonces toca sumar esa vaina. La suma la hago con la famosa regla del paralelogramo. Esa suma da casi cero porque el uno da casi que para arriba, el otro casi que para abajo, pero casi no es. Entonces esa suma da un vector, a ver, una paralela a esta acá y una paralela a esta por acá. Bueno, una cosa así, está más para acá incluso, está por acá. Este daría el vector resultado. El E total daría así. El E total así.
en la suma de sus dos vectores. Las componentes verticales se cancelan, solamente queda la componente horizontal. Solamente queda la componente horizontal. Entonces ahora necesito calcular la componente horizontal y yo no sé how. Bueno, ya sí sé how, ya sí sé cómo how. ¿Ya? Entonces, listen to make a fully. Listen to make a fully. Voy a hacer un dibujito más chévere por acá. Yo tengo L plus así. Y L menos así. ¿Ya? Algo así, ¿no? Las componentes verticales, digamos el eje Z o G o como le llamen a eso, digamos estas componentes, digamos con el coseno de este ángulo, de este ángulo, bueno, este ángulo le damos el teta. Todo esto sería teta. Este ángulo sería teta medios. Teta medios y teta medios. ¿Ya? Las componentes verticales serían con el coseno de teta medios y se cancelarían porque una va para arriba y la otra para abajo, ¿está claro? Pero las componentes horizontales, esta tira para este lado y esta también tira para este lado, no se cancelan, se suman. ¿Está claro? Miren, en las verticales se cancelan, L plus va para arriba, L menos va para abajo, se cancelan. Los horizontales, L plus va para el patio y L menos va para el patio. Y no con mucha fuerza, pero van para el patio ambos. Entonces ahí se suman. Entonces la suma da este vectorcito aquí, que es el que voy a llamar el total. La horizontal es con el seno de teta medios. Con el seno de teta medios. Entonces la componente total horizontal, o sea el módulo de esa vaina, daría el vector E plus y el módulo de E menos es el mismo, es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, donde R es R plus o R menos, cualquiera de los dos técnicos, ¿no? Por el coseno, por el seno de teta medios. Digamos, esa sería la componente en esta dirección de esta, el de arriba. Y el de abajo da igual. El de abajo da igual porque este vector tiene el mismo tamaño, es el mismo ángulo y va también para el mismo lado. Entonces, esto es. ¿Ya? ¿Por qué teta medios? Porque teta le llamé a este vector, pero este ángulo. Entonces, el que hacen con la vertical es la mitad, porque este punto está en toda la bisectriz. Toda la bisectriz. Any questions? No questions. ¿Qué fragen? ¿Por qué es casi cero? ¿Es por lo que se considera la recta? ¿Por qué es casi cero el vector? Pues porque esto, el vector tiene una severa componente vertical y una pequeñísima componente horizontal. Sí, pero ¿por qué no es cero? O sea, no es cero porque no es vertical. ya. Sí, si estas dos estuvieran en el mismo punto, sí, una iría para arriba y la otra para abajo, pero están separaditas. Esta pequeña separación es la que genera que esta de un ángulo así y esta de un ángulo así, muy pequeñito, pero no es cero. De hecho, no lo puedo tirar a la basura porque sería como tirar, ¿cómo es que dicen? Tirar los orines junto con el bebé. ¿Sí? No puedo tirar eso al acero porque no da nada. O sea, el resultado no es cero. ¿Ya? Si las dos carguitas están en el mismo punto, la positiva sería vertical hacia arriba y la negativa sería vertical hacia abajo. Pero esta pequeña separación hace que no sea totalmente vertical, que quede un pequeño angulito acá.
Y eso es lo que hace que haya un campo resultante. Y es el que vamos a hallar, es el de nuestro interés. Profe, entonces, entre más separadas estén las cargas, mayor va a ser el total. Sí, claro. Claro, imaginémonos, a ver, la respuesta va a salirse de la cámara, pero imaginémonos un Q plus acá, un Q menos acá, perdón, menos Q y un Q plus acá. ¿Ya? Entonces, el Q plus iría así, el Q menos iría así. No, claro, esto es severo. ¿Ya? Severo. Pero el dipolo, estamos diciendo, es pequeño en comparación con las distancias de interés. Es decir, esta distancia es muy pequeña en comparación con la red. ¿Listo? Estamos hallando campos lejos del dipolo. Y como los dipolos suelen ser de tamaños de moléculas, entonces tiene lógica. Bueno, todo claro, ¿no? Más o menos claro. ¿Ya? Bueno, sigo. Vamos a calcular este campo, entonces es igual a esto. Y aquí hago uso de que el ángulo es muy pequeño. Entonces, vean, ustedes, yo no sé si eso lo saben, lo han comprobado, se lo dijeron, de que si el ángulo es muy pequeño, seno de teta medios Es teta medios. aproximadamente igual a teta medios. ¿Ya? Pueden tomar una calculadora, ¿ya? Y tomar un valor pequeño de teta en radianes. En radianes, ¿ya? Y poner seno de teta medios y teta medios y mirar la diferencia entre ellos, o mirar la división, y la división tiende a 1, y entre más pequeño sea ese teta, tiende más a 1. Es lo que ustedes vieron en cálculo, seno de teta sobre teta igual a 1 límite cuando usted lo tiende a 0. Pongan teta igual a 0,1 y seno de teta medios, y pongan teta medios, y hagan la división si quieren. Y entre más pequeño sea teta, más parecido a 1. Le va a dar 0,99, 0,999, 0,999, etc. Entonces, este reemplazo es bastante justificado. Entre más pequeño sea teta. ¿Y por qué es pequeño teta? Porque es pequeña esta distancia. Si la distancia fuera grande, ese teta no sería para nada pequeño. Para nada. Pero si lo es. Entonces, pongo teta medios aquí. Reemplazo por teta medios. Reemplazo por teta medios. Bueno, whatever. Por teta medios y se me cancela el 2. Y me queda que el total es igual a Q sobre 4pi epsilon 0 short R cuadrado. ¿Listo? Perfecto, listo. Y entonces, aquí viene la hora estelar de mi video. Teta, ya yo tengo este ángulo teta. Esto vale D y esto vale R flujo, teta sería igual a ese, o sea, el pedacito de arco, ¿ya? Pero yo reemplazo el arco por la cuerda. Yo reemplazo el pedacito de arco, que es el pedacito de circunferencia, por esta cuerda, que es una recta. Y la distancia de esa cuerda, la longitud de esa cuerda es D. Es decir, teta no es S sobre R, sino D sobre R. D sobre R, teta, pero teta es aproximadamente D sobre R. Y por lo tanto, E queda igual a Q por T sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo. R al cubo. Y Q por D es P. Y Q por D es P. Me queda P sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo, porque P es igual a Q por D por definición del momento dipolar con nosotros.
¿Ya? Simplemente usamos dos cosas. Bueno, la descomposición en eje vertical y horizontal. ¿Ya? Y lo otro que usamos era que, ¿de qué? Que este ángulo era muy pequeño y es igual a D sobre R, en radianes. Y ya, y tercero de beta medios es teta medios. ¿Ya está comprobando también? Sí, ya. No, genial, no, compruébelo. O sea, estas cositas de cálculo sería bueno que ustedes las comprobaran en calculadora. ¿Verdad que eso lo dicen así abstracto, que el límite, el tangente, bla? Hombre, ponga una maldita calculadora y ponga números parecidos a que dicen que va al límite. ¿Ya? Cuente. Sí, listo. Bueno, continúo. Entonces, así me da el módulo P sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo. Vectorialmente. Lo voy a escribir como un vector. ¿Ya? O sea, ese resultado es el módulo. Pero si yo quiero escribirlo como un vector, ¿cómo lo podría escribir? O sea, que incluya dirección y sentido. Menos P, en la dirección de menos P. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, en primer lugar, es paralelo al eje. Las componentes verticales, por ejemplo, si el eje es horizontal, como en nuestro caso, las componentes verticales se cancelaron y quedó solo la componente horizontal. Es decir, que va en la dirección de P. La pregunta es si va en el sentido de P. Pues no, P va así. Porque P va de negativo al positivo y el campo va para otro lado. Entonces va en la misma dirección, por decirlo así, pero en sentido contrario. ¿Ya? Es decir, que vectorialmente yo puedo escribir menos P sobre 4 pi epsilon 0 R. Que el campo es inversamente proporcional al cubo de la distancia. Al cubo de la distancia. No al cuadrado, como en la carga puntual, sino al cubo. O sea, cae mucho más rápido. Disminuye mucho más rápido con la distancia. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos con la parte, comillas, difícil. Que en realidad no lo es. ¿Ya? Entonces, calculamos el campo en el eje del dipolo, en cualquier punto por acá. Nos dio E total, bueno, ET igual a 2P sobre R al cubo, bueno, 1 sobre 4 pi. Lo calculamos en una línea perpendicular al eje del dipolo, por acá por el centro, y nos dio menos P sobre R al cubo, multiplicado por la constante del eje. Ahora vamos a calcularlo en cualquier lado. ¿Cómo será el campo por acá, por ejemplo? Por acá. Entonces necesitamos una fórmula general que me sirva para cualquier lugar, cualquier dirección. Y lo que voy a hacer es basarme en estos dos resultados que voy a hacer algo así. Entonces, ¿listos? ¿Alguna pregunta con este? Teta es aproximadamente D sobre R. ¿Por qué? Porque el primer video dice que sí. Ustedes no han visto el primer video. ¿Ya? Bueno, vamos a la parte final.
Necesito simplemente para esa parte final que entiendan un pequeño detalle, un little detalle, que es el siguiente. El campo aquí pues da menos P sobre 4 pi epsilon 0, ¿no? Y si me muevo un poquitito en esta dirección, por ejemplo, que quede encima de esta carga, el campo va a diferir mucho de este valor, porque está muy cerquita, ¿ya? Porque esta distancia D es negligible en comparación con estas otras distancias. Lo único que me interesa es que el campo es muy parecido aquí, acá y acá. En este sectorcito, el campo tiene más o menos el mismo valor y la misma dirección. O sea, los campos no cambian bruscamente de un punto a otro, a no ser que haya un cambio de material. Claro, que aquí hay medio material y aquí hay otro, ahí sin cambios bruscos. Pero el aire, en el vacío, es una función suave, como dicen los matemáticos, continua. Entonces, ya, entonces, es lo único que necesito. De resto, todo bien. Entonces, vamos a calcular el campo en cualquier otro punto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Bueno, entonces, espera. Voy a escribir estos dos resultados que me interesan. El campo en el eje, vamos a llamarlo E en el eje, es 2P sobre 4 pi epsilon 0 arriba al cubo. Y el campo perpendicular al eje era menos P sobre 4 pi epsilon 0 arriba al cubo. Ojo, el P está aquí. Cuando yo escribo 2P no quiere decir que el campo lo estoy calculando aquí, no. Es el campo allá, simplemente que el módulo es igualito al de P y la dirección es igualita a la de P dos veces. Entonces, sí, es como si trasladaran. O es para indicarte que va en la misma dirección de P y en el mismo sentido de P, ya multiplicado por 2. El campo con este se calcula arriba, no donde está P, sino arriba. Simplemente lo que quiere decir este menos P es que el campo va contrario como va P aquí abajo. Y que el módulo es Q por D, pero la dirección opuesta al vector P. El módulo es Q por D. Entonces ahorita realicemos el campo por acá lejos, por acá por una nube. Por acá, lejos, no sé. No puedo tocar. Entonces aquí va a haber un R plus y un R menos y espectacular. R menos. Esto vale D. Sabemos que esta distancia vale D. Calcularlo así a fuerza bruta se ve. ¿Qué puedo hacer? Un pequeño truco. Llamémosle ángulo a esto teta. Que a propósito de ese ángulo muy parecido a este es aproximadamente igual a este, porque estos dos están muy cerquita en comparación con estas distancias, ¿está claro? Y cualquier lado de aquí, ¿no? O sea, si yo tengo dos puntos muy juntitos y tengo respecto del otro, el ángulo de aquí a allá y el otro de aquí a allá va casi por eso, ¿está? Lo que pasa es que aquí de pronto no se ve porque están separados unos 20 centímetros, pero si la separación es de una micra o de 1 milímetro y esa distancia, eso es casi el mismo. Por cuestiones didácticas uno dibuja eso separadito. En realidad debe ser como ustedes digamos que. Entonces, miren lo que va a hacer. No voy a calcular el campo del positivo y el del negativo porque me muero loco. Bueno, sí, es cálculo. Hay que hacerlo allá, el positivo va para allá, el otro va para allá, el ángulo que queda. Pero hay una forma de hacerla mucho más ingeniosa. Hay una forma de resolver este problemita mucho más ingeniosa.
y que la respuesta era automática. Voy a hacer lo siguiente, voy a trazar aquí una perpendicular desde esta carga hacia esta. Una perpendicular, estos son 90 grados. Se me forma un triángulo rectángulo, uno de cuyos lados es D, ¿no? Uno de cuyos lados es D. ¿Ya? Entonces, este lado de acá sería algo así como D cosenos teta y este lado sería D senos teta. Pero bueno, no me interesa ahorita lo que hago. Y voy a hacer los siguientes dos puntos. En este punto de cruce, aquí, voy a montar dos cargas. Una carga más Q y otra carga menos Q. En ese mismo punto. Una carga más Q y una carga menos Q. Es decir, voy a montar una carga igual a 0. ¿Está claro? El campo con esa carga más Q y menos Q en el mismo punto va a ser igual al de las dos carguitas iniciales, porque este sistemita de las dos carguitas no genera campo adicional. Lo que hemos visto, está en el mismo punto, ¿sí? No tiene momento dipolar ni nada, ¿sí? ¿Está claro? Si yo pongo aquí una carga positiva y una negativa simultáneamente, no estoy alterando el campo total, ni la carga total del sistema. ¿Está claro? Sí. Porque cuando las dos carguitas están separadas sí generan campo, pero lo estoy poniendo en el mismo punto, entonces ya no generan campo adicional. El truco de poner una positiva y una negativa es porque la positiva me va a generar un dipolo con esta y la negativa me va a generar un dipolo con esta. Me van a quedar todos dipolos. ¿Ya? Aquí pongo dos cargas en este punto, una positiva y una negativa. Una carga más Q y una carga menos Q en el mismo punto, aquí, ambas. ¿Cómo las pongo? Con mucho cariño, con mucho cuidado. Es un ejercicio mental, así que no requiere ningún esfuerzo y no requiere ningún razonamiento de tipo práctico, como carajos hago para mentalmente. ¿Ya? Pero lo que queda aquí interesante es que esta menos Q y la más Q de acá me generan un momento dipolar. Y la menos Q y la más Q de acá me generan otro momento dipolar. Quedan dos dipolos. O sea, se me genera un sistema de dos dipolos. Uno así, llamémosle el P1, y otro así, llamémosle el P2. ¿Por qué P1? Porque aquí está la negativa. Aquí tengo la menos Q y aquí tengo la más Q fantástica, ¿no? aquella producto de la imaginación, ¿no? Entonces me queda este dipolo. Y aquí tengo la negativa producto de la imaginación y la positiva real. ¿Ya? ¿Todo bien ahí? Esa parte es la parte difícil. Si esa parte la entendemos, pues ya no hay problema. P2 sería para la relación de puntos. Bueno, P2 tendría la carga Q, pero ya habría que ver el tamaño del D de ahí. Sí, habría que ver la distancia. Una sería de coseno y otra de seno. Bueno, ni siquiera nos importa. Ni siquiera importa. Bueno, P1 es igual el módulo de P1 sería Q por X1, damos X1 a esta distancia. Y P2, el módulo, no el módulo. P2 sería Q por X2. 2x2 es esta distancia. ¿Listo? Entonces, en el punto de cruce puse simultáneamente dos cargas, una plus Q y una menos Q.
La plus Q más esta menos Q me generan este momento dipolar peso 1. Y la menos Q más esta Q, o sea, en conjunto me generan este. Entonces quedan dos dipolitos así. Y entonces el campo resultante, como ya están las tres cargas consideradas, las cuatro cargas consideradas, el campo resultante es igual a la suma de este campo y la suma de este campo. Para este campo, ese punto queda en el eje del dipolo. Ya tengo la respuesta. Y para este campo, ese punto queda perpendicular al eje del dipolo, casi perpendicular, y tengo la respuesta. Ahora. Ya vamos para allá. Any questions? Por ahora, any questions? No questions? Questions? O sea, es una forma ingeniosa de resolver el problema. Ingenious. ¿Ya? Es la porque ella sí. Tal vez es la forma más difícil de explicar, la más fácil de controlar, con coordenadas. O sea, aquí hay una respuesta inmediatamente. Con coordenadas me muero loco. Ya, es más, lo voy a poner sin módulo. Lo voy a poner sin módulo. Voy a llamar de x1 a este vector de acá, x1. Y a este de acá le voy a llamar x2 vector, o sea, sin módulo, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que para el primer dipolo, para el dipolo peso 1, ese punto queda en el eje de ese dipolo. Mírenlo bien. El punto donde estoy calculando el campo queda en el eje del dipolo. ¿Está claro? Porque queda sobre la línea que pasa por las dos cargas. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el primer campo, el E1, llamémoslo así, aplico la fórmula para lo que está por el eje del dipolo. Sería 2P1 sobre 4pi epsilon 0, distancia al cuadrado. Al cubo, perdón. ¿Cuál distancia? Esta o esta, da igual. Estos tamaños son muy pequeños en comparación, o sea, R plus y R menos, y son mucho más grandes que este X1, que X2 y que entonces R, digamos R, ahí más o menos la distancia promedio de esas dos grandes. ¿Ya? Ese punto queda sobre el eje de este dipolo. Y entonces aplico la fórmula que ya calculé para el eje del dipolo. Y para el otro dipolo, ¿ya? Recuerden que esto es 90 grados. Entonces ese punto queda en una perpendicular al otro dipolo. Ahora, esa perpendicular no pasa por el centro. Sin embargo, pasa muy cerquita del centro. Recordemos que esta distancia es despreciable. Es decir, el campo se parece mucho a esta. El campo E2 es prácticamente igual a menos P sub 2 por el 4pi epsilon 0 distancia. El campo del primer dipolo, como el punto queda sobre el eje del dipolo, aplico esta fórmula. Y del segundo dipolo está bien. La fórmula para el segundo dipolo es cuando el punto pasa por acá por la mitad. Este no pasa por la mitad, pasa un poquito corridito, pero el campo es casi idéntico, por cuestiones que les comenté, eso es muy suave la variación del eje. ¿Por qué? Porque esta distancia es negligible en comparación con estas rellenos. Entonces aplico esa fórmula. Y entre más lejos, más parecido es. ¿Ya? Y entonces el campo total me da la suma de los dos. El campo total me da
E1, campo total, me da E1 más E2 igual a 2P1 sobre 4pi epsilon 0 R al cubo menos P sub 2 sobre 4pi epsilon 0 R al cubo. ¿Ya? Y cuando mis ojos ven esa expresión, inmediatamente el cerebro, sin que yo lo controle, envía una orden a no, creo que eso es autónomo de la mano. Creo que la mano no necesita el cerebro. La mano tiene ya una memoria motriz. ¿Ya? La mano tiene su propio sistema autónomo de decisiones, de toma de decisiones. Yo tengo que pensar. La mano sola hace factor común. ¿Ya? El E total me daría igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 de al cubo que multiplica a 2P1 menos P sub 2. ¿Qué es R? R plus, R menos o cualquier intermedio, más o menos lo mismo. O sea, si R es 1 billón de metros y la diferencia entre R1 y R2 son 5 centímetros, dividir entre 1 millón al cubo y entre 1 millón, 0,0005 al cubo arriba. O sea, da igual, da diferente, pero un poquito diferente. ¿Ya? Y el asunto es que es P1 y que es P2, o sea, porque ese P1 y P2 son dipolos inventados, son dipolos fantasiosos, son productos de la imaginación. El verdadero dipolo, el que tenía, era este original P. ¿Cómo expreso P1 y P2 en función de P? Y entonces nos vamos a dibujar. Voy a hacer ese dibujito más arriba para que lo tengamos claro y para que obtengamos la respuesta que ustedes ponen en los libros avanzados de electromagnetismo en la Wikipedia. La Wikipedia tiene muy mala fama, pero creo que es inmerecida. La Wikipedia es mala en cuestiones de sociales. Y eso, ¿no? En cuestiones de sociales, de política, de historia, dipolos ficticios. Ya, entonces miremos estos triangulitos. Tengo P sub 1, tengo P sub 2, y a ver, tengo P. Lo voy a dibujar así en triangulito y voy a decir que P sub 1 más P sub 2 es igual a P. ¿Por qué? Porque P sub 1 es igual a Q por X1. X1 es este vector. Vector. Y este es X2. Entonces, más Q por X2. Ah, perdón, ese es P sub 1, ¿no? P sub 2 es Q por X2. ¿Ya? Porque la carga positiva en este dipolo es Q y la recta es Q. Entonces, la suma de ellos dos, P1 más P2, vector, es igual a Q que multiplica X1 más X2 vectores. Y efectivamente, X1 es el desplazamiento que va de acá hasta acá. Y X2 es el desplazamiento que va de acá hasta acá. Me desplazo de acá hasta acá y luego de acá hasta acá. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? Este. ¿Ya? Es decir, que esto es igual a Q por D. ¿Ya? O sea que P sub 1 más P sub 2 es P. Es mi vector, es mi dipolo original. ¿Ya? O sea, queda aquí, luego acá, y me queda que ese P sub 1, que es ficticio, más P sub 2, que también es ficticio, que es igual a. ¿Ya? Y lo que puedo hacer es, ¿cuál? Puedo despejar aquí, me puedo reemplazar aquí en el resultado final. Ya voy a despejar P sub 1. P sub 1 es igual a P menos P sub 2.
Venga, paso P2 a restar y lo reemplazo aquí. Y vamos a ver qué nos da. Ya, vamos a ver qué nos da. Así lo reemplazo aquí también. Entonces, T igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 de al cubo 2 P sub 1, o sea, 2 veces P menos 2 veces P sub 2 ya, más menos P sub 2. ¿Ya? Algo así, ¿no? O sea, está correcto, pero ¿qué manera me va a dar aquí? Me da más fácil. O sea, lo que dice es correcto, pero me va a tocar hacer una vuelta pendeja. Espera. Voy a despegar P sub 2. Voy a despegar P sub 2. Voy a dejar despegar P sub 2. P sub 2 es P menos P sub 1. Creo que de esta forma me va a dar más fácil. O sea, lo que dice es correcto. Simplemente que para llegar a la respuesta final es como hacer así, lo que uno puede hacer así. Entonces, básicamente eso. Los resultados son el mismo, pero el esfuerzo es mucho mayor. Entonces, 2 P sub 1. P sub 1 lo tengo, ¿no? 2 P sub 1 menos P sub 2. Y P sub 2 es P menos P sub 1. Menos P menos P sub 1. Entonces ahí ya me queda ET igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 R al cubo 3 P sub 1, que los 2 P sub 1 menos por menos la más queda 3 P sub 1 3 P sub 1 menos P. Ya casi vamos a terminar. Lo único que me queda es expresar P sub 1 en función de P. P sub 1 en función de P. Entonces, lo único que tengo que hacer es expresar P sub 1 en función de P. Necesito el módulo y necesito la dirección. Primero, P sub 1 va en la dirección de estos radios, ¿no? Obviamente que este y este no van exactamente en la misma dirección, pero si estos bien cerquitas son casi la misma dirección. Ya voy a llamar a su R a esta dirección, a su R. El vector unitario en la dirección del R negativo, que es prácticamente igual a la dirección del R positivo y es prácticamente igual a la dirección del R que sale de la mitad. Porque como esa distancia es bien pequeñita, si eso está claro o no. Eso está claro. Lo que pasa es que uno hace un dibujito grandecito, un menos incluso aquí separados. Pero estamos hablando de que esta distancia ya es mucho más grande que la distancia de separación. Entonces este vector va más o menos por la dirección de esto, pero más o menos la dirección de otro. Claro. Cuando yo pongo que el vector P1 va en dirección a R, ya este vector sobra. Este vector sobra. ¿Está claro? El vector aquí sobra. ¿Por qué? Porque ya tengo la dirección del vector en la R. ¿Ya? Esto es P, esto es módulo de P. Módulo de P. Módulo de P. O sea, porque es esta distancia aquí. Es esta distancia. Módulo de P, el módulo del vector daría módulo de P, o sea, daría el módulo de P acá en la dirección a R. Ese es un P que sobrado. Entonces, módulo de P por coseno de θ es esto. Y ahí ya cuadrado. Delta a 3 veces P.AR en dirección AR menos P todo por 1 sobre 4 pi epsilon 0 de
esa es posiblemente la que encuentren en el Wikipedia.